a ver ahora lo que son el álgebra de funciones. Lo primero que vamos a ver es suma de funciones. Para eso tomamos dos funciones, sean f y g funciones. Sean f y g funciones. La función f más g, es una función cuyo dominio es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Y la regla de f más g de x es igual a la regla de f sumada a la regla de g. Es decir, como dijimos nosotros, para definir una función necesitamos definir tres cosas: su dominio, su conjunto de llegada y su regla de asignación. Su dominio, su conjunto de llegada y su regla de asignación. La función suma de funciones es una función donde el dominio de esta suma va a ser igual a la intersección del dominio de f con la del dominio de g. Y la regla de asignación es la regla de f sumada a la regla de g. Por ejemplo, si tenemos la primera función que tiene como regla f de x igual a x al cuadrado. F de x igual a x al cuadrado es una función cuyo dominio son todos los reales y cuyo conjunto de llegada son también los reales. Y tenemos otra función, por ejemplo, g de x, que sea igual a 4x. El dominio también son todos los reales y su conjunto de llegada también son todos los reales. Es decir, que la suma f más g, f de x, f más g de x, su regla va a ser igual a la suma de la regla de f con la regla de g, es decir, va a ser igual a x cuadrado más 4x. Va a ser igual a x al cuadrado más 4x. ¿De acuerdo? Y el dominio, es decir, esta función f más g suma, va a ir del dominio. ¿Cuál es el dominio de mi función? Es la intersección del dominio de f con el dominio de r. La intersección de todos los reales con todos los reales, obviamente es todos los reales. Y el conjunto de llegada siempre es el conjunto de los números reales. Entonces, esta es la función suma. Por ejemplo, otro ejemplo, sea f de x raíz de x. Esta función raíz de x ¿cuál es el dominio? El dominio de esta función son todos los elementos. Como sabemos que la raíz cuadrada no puede ser de números negativos. Tenemos una raíz de índice par, entonces no existen las raíces de números negativos. Entonces el dominio de esta función va desde 0 hasta infinito. ¿De acuerdo? Va desde 0 hasta infinito, hasta más infinito. Todos los elementos menores que 0 no pueden resolverse con esta regla, es decir, no existe la raíz de un número negativo y va hacia los reales. Y la función g, supongamos que g de x sea, supongamos, no sé, 2x. Son todos los reales hacia los reales. Entonces, ¿quién será la función f más g? Su regla es la suma de la regla de f con la regla de g, es decir, va a ser igual a raíz de x más 2x. Y su dominio, f más g, el dominio va a ser la intersección del dominio de f con la intersección del dominio de g. Si el dominio de g son todos los números reales y el dominio de f son todos los números mayores a 0, incluido el 0,
¿Cuál es la intersección del dominio de f con el dominio de g? Bueno, vemos a donde está dos veces rayado, vemos que la intersección me da el conjunto que va de 0 a infinito, donde están dos veces rayados, y el conjunto de llegada son todos los números reales. ¿De acuerdo? De esta forma definimos suma de funciones. Vamos a ver las propiedades de la suma de funciones. Propiedades de la suma de funciones. Para eso vamos a tomar tres funciones, sean f, g y h funciones. Primera propiedad, hacer f más g es exactamente lo mismo que hacer g más f. Es decir, que las sumas de funciones son conmutativas. Hacer f más g más h es lo mismo que hacer f más g más h. Y hacer primero f más g y sumarle h es exactamente lo mismo que hacer g más h y sumarle luego f. Es decir, se cumple la asociatividad. Se cumple la asociatividad. Existe un elemento neutro. Hay una existencia existe el elemento neutro. Existe el elemento neutro. Es decir, que existe una función. Mi elemento neutro es la función nula. Que es una función constante, es 0. Existe una función que, sumada a la derecha, va a ser igual que sumada a la izquierda de f y me va a dar siempre la función f. Es la función constante en 0, es la función nula. La función nula tiene como regla que es igual a 0 y obviamente que va desde los reales hacia los reales, el conjunto de su dominio va de los reales hacia los reales. Gráficamente, ¿cómo sería esto? La función nula es una función constante en 0. Acá lo hacemos con doble línea, así se ve. Es una función constante en 0. Esta es mi función nula. Es una función que sumada a cualquier función, tanto izquierda como derecha, me da siempre la misma función. Por ejemplo, la función 2x sumada a la función nula, que es 0, 2x más 0 me da 2x, tanto a izquierda como a derecha. Cargo tinta, un segundito. Existe una cuarta propiedad que es la existencia de opuesto. Existe una función opuesto. Una función opuesto es una función, vamos a llamarla así, menos f de x, que sumada a izquierda y a derecha sumada a izquierda y a derecha me da el elemento neutro que es la función nula. Sumada a izquierda y a derecha me da el elemento neutro que es la función nula. Esta función opuesta tiene como regla a la regla de f, pero cambiada de signo. Tiene como regla la regla de f, pero cambiada de signo. Y la función opuesta tiene el mismo dominio de f,
hacia los números reales. Tiene el mismo dominio de f y va hacia los números reales. Entonces, la función opuesta es una función que suma de izquierda y a derecha me da la función nula. Y tiene como regla la misma regla que f, pero cambia de signo y el mismo dominio. Por ejemplo, si mi función f es x cuadrado, mi función opuesta, esta es la regla, f de x es x cuadrado, y mi función opuesta va a ser igual a la función f de x, pero cambiada de signo. Esta función sumada a izquierda y a derecha me da como resultado la función nula. Sencillo, nada extraño. ¿Cuál es la consecuencia gráfica de sumar funciones? ¿Cuál es la consecuencia gráfica de sumar funciones? Por ejemplo, si nosotros tenemos la función x cuadrado, esta es la función x al cuadrado, y tenemos la función constante, por ejemplo en a, constante. Entonces yo quiero sumar esta función más esta función. Gráficamente sumar funciones consiste en un desplazamiento de la función por el eje X. Si yo sumo esta función, veamos, acá esta ordenada vale 0 y en esta función esta ordenada vale A. Todo esto vale A, la ordenada. Es decir, que consiste en un desplazamiento de mi función, en este caso, hacia arriba del eje X. Consecuencia gráfica de sumar función. Esta ordenada, por ejemplo, si X vale a esta, su ordenada vale esto. Y acá, este mismo X que tenemos acá, su ordenada vale esto. Es decir, que la función suma hay que sumar esto más esto, y este mismo X va a ser esto. Es decir, esto más esto es el primer palito de esto y el segundo palito de esto. Tenemos la suma de estos dos, me da esto que tenemos acá. Es una consecuencia gráfica de sumar funciones. Ya vamos a ver más ejemplos de esto. Siguiente operación. La siguiente operación es el producto entre una función y un escalar. Producto entre una función y un escalar. Sea f función y alfa un escalar perteneciente a los números reales. Perteneciente a los números reales. Alfa por f es función. Alfa por f es función donde alfa por f, su dominio es el dominio de f y va hacia los reales. Y su regla de asignación, alfa de x, es la regla de x, de f de x multiplicada por alfa. Es la regla de x multiplicada por alfa. Por ejemplo, si f de x es x al cuadrado y alfa es 3. Alfa por x tiene el mismo dominio de f de x. Aquí el dominio de f de x son los números reales. Son todos los números reales. Es decir, son todos los números reales y su conjunto de llegada es los números reales. Y la regla de alfa por f, la regla de alfa por f es f de x multiplicada por alfa. Es la regla f de x por alfa, que es 3. En este caso, alfa por x es 3x al cuadrado. Producto entre una función y un escalar. Vemos las propiedades rápidamente.
Vemos las propiedades rápidamente. ¿Qué me dicen las propiedades? Que hacer alfa, vamos a hacer la primera, hacer alfa por, bueno, la primera vamos a hacer alfa por beta por f, es lo mismo que hacer alfa por beta por f. Yo puedo mover los escalares como yo quiera, puedo mover los escalares como yo quiera, es lo que se conoce como homogeneidad. Existe una función, que es la función 1, perdón, que es el escalar 1. El escalar 1 multiplicado por la función tanto izquierda como derecha me da la misma función. Es como esta especie de elemento neutro, no es elemento neutro porque estamos trabajando con conjuntos diferentes, números reales y funciones, pero se comporta como una especie de elemento neutro. Y luego tenemos lo que es la distributividad con respecto a la suma de funciones. Y si tenemos f más g por alfa, esto es igual a f por alfa más g por alfa. Y distributividad con respecto a la suma de funciones. Fácil las propiedades de la suma de funciones. Bien, seguimos con la siguiente operación y es el producto entre funciones. Producto entre funciones. Vamos a cargar mi tinta. Producto entre funciones. Vamos a tomar dos funciones, sean f y g funciones. Sean f y g funciones. Hacer f por g es también una función. Es también una función donde donde el dominio de f por g es igual al dominio de f con intersección con el dominio de g. Y la regla de f por g consiste en multiplicar la regla de f con la regla de g. Consiste en multiplicar la regla de x con la regla de g. Por ejemplo, si mi función f, lo vamos a hacer acá, si mi función f de x, la regla está dada por el logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Acá sabemos que el logaritmo natural de x tenemos que hacer con valores. No existe logaritmo de 0 o menos. Nos acordemos, esto es una función que es así. El logaritmo de 0 no existe, o menos, es decir que el dominio, esta función va desde 0 hacia infinito, hacia los números reales. De 0 a infinito hacia los números reales. Y tomemos una función g de x, por ejemplo, vamos a tomar e a la x. E a la x. E a la x es una función que va de los reales hacia los reales. Es una función que va de los reales
hacia los reales. Es decir, entonces, que la función producto f por g de x, su regla está dada por la multiplicación de la regla de f por la regla de g. Y su dominio es la intersección entre estos dos dominios. Veamos, el dominio de f, vamos a la recta real, el dominio de f va de 0 sin incluirlo hacia allá. Y el dominio de g son todos los números reales. Vemos donde está rayado dos veces y vemos que la intersección entre estos dos dominios es 0 a infinito. Y su conjunto de llegada son los números reales. Es decir, que la función producto es una función donde la regla es la multiplicación de la regla de f con la regla de g y su dominio es la intersección del dominio de f con la intersección del dominio de g. Perfecto, vemos las propiedades rápidamente. Vemos las propiedades. Hacer f por g es exactamente lo mismo que hacer g por f. Es decir, que existe la conmutatividad. Hacer f por g por h es lo mismo que hacer f por g por h. Puedo multiplicar primero f con g y luego multiplicarlo con h. O puedo hacer g con h y luego multiplicarlo por f. Es lo que significa, es lo que se llama la asociatividad, que ya la conocen ustedes. Y existe un elemento neutro. Existe un elemento neutro. Existe un elemento neutro que le vamos a llamar la función unitaria. Existe u tal que f por u es igual a u por f. Y esto me va a dar siempre la función f. U de x tiene como regla 1, es la función constante en 1 y su va de los números reales hacia los números reales. El dominio son los reales hacia los números reales. U de x es una función, si esto es x y esto y, es una función constante en 1. Multiplicar cualquier función por la función unitaria 1 me da como resultado la misma función. Es decir, si mi función f de x es raíz de x, hacer raíz de x por mi función unitaria tanto a izquierda como a la derecha me da raíz de x. Es exactamente la misma función, tiene el mismo dominio y tiene el mismo conjunto de llegada. ¿De acuerdo?